Hola hermanos, Dios les bendiga. A un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Estamos muy contentos por estar ahora con ustedes ya para iniciar el devocional. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Yo no sé si ustedes recordarán que antes de abordar la imposición de manos dejamos un paréntesis que no traté. No sé si fue jueves o sábado, pero el paréntesis que está por tratar es el del versículo 10 al versículo 19. Vamos a abarcar este paréntesis hasta el 16. Estaba el paréntesis que les dejé en aquella ocasión, porque la imposición de manos pues viene posterior del 16. Hoy quiero tratar este tema con ustedes. Está en la pantalla. Vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para darte gracias, para honrarte y para glorificarte. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor así. Aquí está, me parece que en Nueva Traducción Viviente, y yo la tengo en Reina Valera 60, así que vamos a ir leyendo las dos como hicimos la anterior ocasión. Yo voy a ir mencionando el versículo que estoy leyendo para que ustedes no se pierdan en la lectura. Dice así, versículo número 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este nombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender o arrestar a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ahí el 16. ¿Qué está pasando aquí, mis amados? Yo no sé si ustedes recuerdan el contexto de dónde venimos. Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué es lo que hace? Pues agarra cartas de los principales sacerdotes, del sumo sacerdote más bien, y se dirige a galope o corriendo o en carreta o en alguna manera se tuvo que trasladar desde Jerusalén hasta Damasco. Y en el camino intermedio entre estas dos ciudades sucede el llamamiento de Pablo, en donde Jesús lo tumba, y él cae a tierra, y entonces el Espíritu de Dios mueve el corazón, la voz de Jesús es oída, y bueno, viene todo aquello que ya explicamos, ¿verdad? Ahora está aquí este paréntesis, la experiencia de Ananías. La experiencia de Ananías, hermanos, nos tiene para esta tarde noche, tres consejos. Tres consejos para un discípulo de Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Ananías estaba allí, en Damasco. La palabra de Dios ya había llegado hasta Damasco. Es interesante notar que ya había discípulos, ya había personas consagradas en Damasco, ya había personas creyentes en Damasco. Dos posibilidades. La primera y la más cercana a lo que tenemos en cuanto a los datos es que personas que habían venido a Jerusalén en el Pentecostés, durante la Pasión o durante los acontecimientos posteriores a la resurrección de Cristo Jesús, había venido gente de Damasco a Jerusalén a adorar, judíos, y ellos habían creído en Cristo y se te habían tenido que regresar a Damasco, porque pues no había antecedente hasta este momento de cómo los discípulos del Señor hayan llegado hasta Damasco. Recuerden que venimos agarrando un corte de entendimiento del libro de los Hechos y vemos a Felipe predicando en Samaria. Pero en Damasco ya había discípulos, entonces la razón por la cual en Damasco había discípulos es porque el evangelio se estaba esparciendo. ¿Se acuerda de aquel pasaje que dice: pues estos que están aquí parece que están borrachos? Y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice: no, no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. En
en diversos idiomas, en idiomas de Asia, de Ponto, de Galacia, idiomas del norte de África, idiomas cerca de Arabia, y esas personas que estaban allí durante ese tiempo, en el Pentecostés, que le escucharon hablar las maravillas de Dios, es posiblemente las que van encontrando ellos al tiempo de ir compartiendo el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas personas fueron esparcidas. Se acabó la fiesta de la Pascua y ellos regresaron a sus lugares de orígenes, pero con el corazón transformado. Y parece ser que esta es la forma en que en Damasco ya hay discípulos, en Damasco ya hay gente pues reuniéndose. Más adelante podemos ver cómo los discípulos de Damasco ayudan a Pablo para escapar de los judíos. Pero ya había gente en Damasco creyente en Cristo Jesús, y uno de ellos se llamaba Ananías. El nombre Ananías pues nos da la connotación de que él es judío, de haber tenido un nombre griego, como Apolos, como otros que aparecen en el Nuevo Testamento, Filemón. O sea, los nombres son más griegos que judíos. Ananías es un nombre más judío. Por eso es posiblemente que Ananías haya sido un judío que vivía en Damasco y recibió a Cristo cuando estuvo en Jerusalén por el impacto que provocaron los discípulos en Jerusalén. Así que, de cualquier modo, Ananías estaba en Damasco y Dios le habla y le dice: Ananías, heme aquí, Señor. Y Ananías recibe esta palabra: levántate y ve a la calle derecha y busca uno que se llama Judas. En su casa hay un hombre, Saulo. He aquí el ora. Las instrucciones bien precisas. Bien detalladas. Las instrucciones están muy bien detalladas. Y Ananías tiene miedo en su corazón. Ananías tiene temor en su corazón porque dice, entonces Ananías le responde: Señor, he oído. Escuche la palabra, he oído. O sea, sí se hablaba, sí se comunicaba a la gente. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había redes sociales, no había teléfono, telégrafo. Pero la gente hablaba. La manera de comunicarse a la gente: oye, ya supiste lo que está pasando, no me digas, sí, hay que avisarle a la gente. Y entonces de boca en boca se iba yendo de un lado a otro. Vea el versículo 13, ¿me ayudas, Kerigma? Por favor, el versículo 13 aquí para que yo lo lea en Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice? Dice, pero Señor, imagínate la expresión, exclamó Ananías: he oído a mucha gente hablar. Perdón, me dice que de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes. Oye, Señor, es mala onda ese hombre. Está contra tu iglesia de Jerusalén. Y además tiene la autorización, ¿me ayudas, Kerry, por favor? Tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre en Damasco. O sea, la noticia fue más veloz. Pablo había estado ahí 3 días sin comer ni beber, y seguramente los guardias que fueron con él pues comentaron: oye, ¿qué vinieron? No, pues venimos con Saulo, pero pues no sé qué le pasó en el camino. De pronto escuchamos una voz y perdió la vista, y entonces él no pudo ver más, y pues nosotros estamos aquí varados, no sabemos qué instrucciones nos va a dar el templo, no sabemos qué instrucciones tenemos de Saulo, estamos aquí. Y a lo mejor esa palabra, alguien fue y le dijo: oye, que hay un hombre aquí que se llama Saulo y está aquí, pues no ve, pero es bien tremendo, mira lo que hizo en Jerusalén, mira lo que hizo allá y ahora trae cartas. O sea, la noticia se había corrido, había corrido la noticia, y el miedo también. Ananías tiene miedo, dice: Señor, perdón, pero ¿qué te pasa? Este hombre es malo, este hombre es cruel, es sanguinario. Y además tiene autorización para ejercer su crueldad aquí en Damasco. Pero Jesús le dice: ve, ve. Me gusta esta palabra, ve. No preguntes, ve. Pero si se da cuenta, hay un pensamiento diferente entre el versículo 15 y el versículo número 11. El versículo 11, ¿me puedes ayudar, por favor? El versículo 11 dice aquí en la 60, levántate y ve. Fíjate cómo dice: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre
de Tarso que se llama Saulo. Las instrucciones son cordiales, precisas, pero cordiales. Es como más una invitación, es como más una orden buena onda. Es una orden de amor, de proyección, de cariño, de compartir. Pero en el versículo número 15 encontramos la misma orden, pero ya tiene una explicación. Ve al 15, por favor. Hay una explicación en el versículo 15. Dice aquí, el Señor le dijo, ve. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? Porque Él es mi instrumento elegido. Yo no sé, hermanos, si ustedes están siendo retados por Dios, o Dios les haya retado en algún momento cuando le dice, oye, haz algo. Y tú sí entras en dudas, ¿no? Tú sí entras en dudas y dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Y Dios se toma esa molestia de decir, porque así deben ser las cosas, porque va a ser lo mejor, porque te voy a usar, porque voy a bendecir, porque Él es mi instrumento. En algunas ocasiones no deberíamos preguntar por qué, pero cuando veo a Ananías preguntando por qué, me identifico mucho. Me identifico mucho con Ananías diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer esto, Señor? ¿Por qué hacer esto en la iglesia? ¿Por qué tener esta proyección? ¿Por qué darle oportunidad otra vez a la hermana? ¿Por qué darle oportunidad otra vez al hermano? ¿Por qué? ¿Por qué predicar este texto? ¿Por qué? ¿Por qué abrir la misión allá? ¿Por qué ir ahora? ¿Por qué hacerlo así? A veces el Señor dice, porque es bueno, porque yo voy a bendecir, porque ella es mi instrumento, porque Él es mi instrumento, porque es el tiempo propicio, porque necesitas hacerlo, porque está dentro de mi plan. Y Dios se toma la molestia de poder explicarnos y vislumbrar un poquito más lo que Él está en su voluntad. Así lo hizo con Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y lo dice, ¿por qué? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y yo escuché alguna vez un predicador que dijo, pues si va a sufrir, pues vamos. Dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y dijo Ananías, pues si también va a padecer como nosotros, pues entonces sí voy. Digo, es hasta cierto punto un chascarrillo, porque la iglesia estaba sufriendo mucho. Y ahora Saulo, a ser miembro de la iglesia, no podía no sufrir. Era parte del legado de la iglesia del primer siglo. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, interesante, hermano Saulo. Fíjate cómo Ananías se identifica con él. ¿Y qué bastó para que Ananías pasara del miedo a la hermandad? La palabra de Dios, la confianza en Dios. Del miedo a la aceptación, del miedo a la participación, del miedo a la hermandad, del miedo al amor. ¿Cómo pasó Ananías del miedo hacia allá? Creyendo la palabra de Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque es necesario que padezca mucho por mi nombre. Ve, sé parte de mi plan, sé parte de mi proyecto. Ve, inclúyelo ahora a él a mi proyecto. Y dice entonces la palabra fue a Ananías y entró y le dijo, hermano. Yo me imagino que Saulo dijo, ahora, hermano, ¿de dónde o cómo o cuándo o por qué? Porque no es uso y costumbre dentro del judaísmo llamarse a sí mismo hermanos. Esta es una cuestión que inició dentro del cristianismo por la convicción de que somos hijos del mismo Padre Celestial. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Note que en el versículo 10, 11 y 12 no dice nada sobre llénalo del Espíritu Santo. En el versículo 12 dice para que recobre la vista. Pero Ananías cuando le imponen las manos dice para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Interesante esta adición que hace Ananías. De cualquier modo, recuerden lo que platicamos ayer, la imposición de manos sucede en la autorización del Señor. X hombre puede ir con otro X hombre a imponerle las manos y decir cosas lindas espirituales, pero no necesariamente va a pasar algo espiritual. Un hombre común y corriente, sin Cristo, sin fe y sin esperanza,
cogido al azar de algún grupo grande de personas, puede imponerle las manos a otro hombre seleccionado de la misma manera y no necesariamente puede pasar algo espiritual. ¿Qué es lo que le quiero decir? La imposición de manos, como tratamos ayer, no es la razón o el porqué o el núcleo de la fe cristiana, sino la voluntad de Dios. En este momento Ananías va e impone las manos porque ya había una autorización, ya había una comanda, ya había un mandamiento previo. Ve y hazlo. Como en todo el Nuevo Testamento, cada hombre que impuso las manos era un acto que continuaba de una palabra de Dios y que en la imposición de manos le continuaba un mover o una voluntad de Dios. De manera que Ananías va y le impone las manos, recibe la vista, recibe el Espíritu Santo y dice la palabra en el 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. Recuerden que ya tratamos el bautismo. Levantándose fue bautizado. Significa que en ese momento, durante los 3 días, o en este momento cuando está con Ananías, él recibe la vista, pero también recibe el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo es sinónimo de recibir la salvación de Dios. Escúcheme con mucha atención. No hay un pasaje bíblico en donde, a partir de aquí, a partir del tiempo de los apóstoles, salvo uno que me viene ahora a la mente, a Apolos, pero se recibía la salvación recibiendo el Espíritu Santo y se recibía el Espíritu Santo recibiendo la salvación. En el tiempo apostólico, en algunas ocasiones tenemos que se recibía la palabra y se recibía el Espíritu Santo posterior, mayormente en los gentiles, nótese. Mayormente esta situación sucedía entre los gentiles, Samaria, Apolos y algunos otros. Pero la mayoría, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, también. Habían recibido la palabra del Señor, Cornelio era un hombre piadoso y luego llega Pedro, ora y reciben el Espíritu Santo. Pero eso siempre pasó con los gentiles. En la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Damasco en ese sentido, que fueron y recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén, no sabemos por qué manera recibió el Espíritu Santo Ananías. De manera que presumiblemente por fe en Cristo Jesús. Ahora, Pablo recibe la vista, se levanta, come, es bautizado sin dilación, sin dejar pasar un año, sin dejar pasar 3 meses, sin decir, es que no estoy listo para bautizarme. Es que, no, hermano, usted no se puede bautizar hasta que ya haya asistido 3, 5, 15, 500 veces a la iglesia. No. Tú no puedes participar en la iglesia hasta que estés bautizado. ¿Qué está pasando en el Nuevo Testamento? Remitámonos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, 3 días de soledad con Cristo Jesús sin comer ni beber nada, sin ver incluso. Llega Ananías, ora por él, le impone las manos, recibe el Espíritu Santo y después de haber recibido el Espíritu Santo, la vista, la salvación de Dios, se levanta y es bautizado. Y después come. El eunuco etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, si crees de todo corazón bien puedes. Se bautiza. No hay dilación, no hay por qué tardar tanto tiempo. En cuanto la persona es creyente en Cristo, se le puede bautizar enseguida. Yo sé que a veces las iglesias fechamos o programamos fechas para bautismo y entonces todos los acumulados salvos durante ese periodo pueden bautizarse para economizar el agua, para no tirar el agua, para hacer un culto especial para todos, para los 15, para los 30, para los 50 que se van a bautizar. Para no estar llenando el bautisterio cada vez que alguien acepta a Cristo, que deberíamos hacerlo, pero bueno, debemos cuidar el agua, porque el bautisterio lleva como, no sé, unos 1500 litros de agua. Entonces, a veces nos conviene hacerlo así, pero no necesariamente siempre lo tenemos que hacer así. La palabra del Señor me está enseñando entonces que Ananías es un discípulo. Me está enseñando que él tiene 3 consejos para mí. Primer consejo, discípulo del Señor, debes siempre estar disponible. ¿Había más personas aparte de Ananías para poder ir a orar por Pablo? Sí, lo vamos a ver más adelante. Hay un grupo de personas. Valientes, sí. Osadas, sí, porque ayudaron a Pablo a bajar por el muro, sí. ¿Por qué Ananías? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Juan Carlos es pastor? Si vivía en la colonia Hipódromo. O sea,
¿Qué de especial puede tener él? Estudió en la escuela secundaria número 1, Melchor Ocampo, le decían la Barbie, era una persona sin oficio ni beneficio, irrespetuoso. ¿Por qué él va a ser pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo estoy hablando de mí, pero hable de usted. ¿Qué tiene usted de especial? Nada. Solamente que Dios lo invitó, lo convocó a su reino. ¿Qué tenía de especial Ananías? Nada. ¿Había otros? Claro que sí. ¿Había otros para llamar de pastor? Claro que sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Ananías? ¿Por qué usted? Por la gracia de Dios. Pero ¿qué hay? ¿Cuál es el común denominador entre Ananías, usted, yo, aquel pastor, aquel misionero, aquel escritor, aquel conferencista cristiano? ¿Cuál es el común denominador? Disposición. Disposición en el corazón. Déjeme decirle rapidísimo, cuando alguien me preguntó, oye, ¿y cómo llegaste a ser pastor? Yo le dije, no lo tengo tan claro, pero me pasó esto. Cuando alguien decía, oye, vamos a ir a barrer el templo, voy, vamos. Oye, vamos a ir a la misión de Osuluama, vamos. Oye, cuando estaba en Emanuel Madero, oye, vamos a ir con los jóvenes de la iglesia a tal parte, voy, vamos. Oye, necesitamos a alguien que haga esto, yo puedo. Oye, ¿quieres ir a hacer esto? Vamos. Y una vez dije, sí quiero ir a los jóvenes. Y luego otra vez dije, sí quiero dirigir el culto. Y otra vez dije, sí, está bien, yo predico. Y otra vez dije, sí, me voy al seminario. Y otra vez dije, sí, me quedo como pastor de ustedes aquí en Calipan. Y otra vez dije, sí, está bien, voy a pastorear Oreb Cancún. Y luego otra vez dije, sí, está bien, voy a pastorear Divino Salvador Matamoros. Y otra vez dije, está bien, voy a pastorear León, Guanajuato. ¿Qué pasó? ¿No sabes a dónde va a llevar tu próximo sí? ¿No sabes a dónde te va a llevar tu próximo sí, Señor? Puede ser a una misión transnacional, transcultural, puede ser a un rancho, puede ser a llevar esa comida que esa necesitada estás teniendo, puede ser no sé a dónde va a ir. Pero cuando tu pastor, cuando tu líder espiritual, cuando tu iglesia, cuando el Señor a través de ellos te convoque hacia hacer algo, di que sí, porque diciéndole que sí al ministerio, le dice sí a Dios. Y aquí está. Primer consejo, disposición. La disponibilidad nunca es algo seguro. Siempre tenemos cosas que hacer. Por la disponibilidad yo no le puedo decir esté disponible, porque eso no me corresponde a mí ni a usted. Estamos ocupados, yendo, subiendo, yendo para acá. Ananías tenía cosas que hacer, por supuesto, esconderse, porque venía el que arrastraba a las personas de Cristo. Proteger a su familia, acumular agua, meter un poco de cebada, no sé, hacer algo, porque venía a arrastrar a las personas. Él se tenía que preparar. ¿Estaba ocupado? Sí. ¿Estaba disponible? Seguramente no. ¿Pero estaba dispuesto? Sí. Primer consejo, cristiano, discípulo, tienes que estar dispuesto. Independientemente si estés disponible, independientemente si estés capacitado, independientemente si puedas hacerlo o no. No te preguntes qué puedes hacer. Pregúntate qué estás dispuesto a hacer por Cristo Jesús. Número 2. Debes ser sincero con el Señor. Debes ser sincero con el Señor. ¿Tienes miedo? Díselo. ¿Estás enojado? Díselo. ¿Estás inconforme? Díselo. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que Ananías dijo, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Ese hombre es mala onda. Viene con autoridad para arrastrar, para enjuiciar injustamente y para encerrar a tu pueblo. No. No es buena idea, Señor. Pero Ananías dijo, no, pues, tú sabes, ¿no? Se expresó. Yo creo que tienes que ser sincero con Dios, hermano. Sé sincero. Dile lo que sientes, dile tus miedos, dile tus conflictos, dile tus temores, díselos. ¿Y qué voy a recibir del Señor? La respuesta que Dios le dio en el versículo número 15. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este.
Ananías a su sinceridad recibió una explicación, un panorama, una parte del gran plan que Dios estaba diseñando. Y tú también lo puedes recibir. Pastor, hay que obedecer ciegamente. Sí, está bien, obedezca ciegamente, pero si tiene alguna duda, algún temor, plantéelo al Señor. Él no es un capataz, no es un dictador. No, Él es el Señor, es tu Padre Celestial. Te está convocando a su gran plan. Primer consejo, disponibilidad. Segundo consejo, sinceridad. Tercer consejo, obedece. Obedece, hermano. O sea, no le juegues. Dice mi padre, le mando un saludo a mi papá. Seguramente me está viendo mi papito chulo, precioso, Carlos Guajardo. Dice, no le juegues al enmascarado de plata. Así decía él. No le juegues al enmascarado. ¿Qué? Esa palabra nunca la entendí, pero quiere decir algo más o menos lo que decía la chimoltrufia. No nos... ¿Se acuerda? O sea, usted sabe. Es que obedece, nada más. Alguien, durante esta semana estábamos en un devocional de familia, llevé la cena del Señor y nos preguntábamos, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Y yo les compartía a mis hermanos, es que hay cosas, hay muy pocas cosas en las que podemos pensar qué hacer. Hay muy poquitas cosas. La mayoría de las cosas, la mayoría de las decisiones, la mayoría de las intenciones, la mayoría de las acciones, la mayoría ya están estipuladas, alineadas en la palabra del Señor. No te tienes que por qué preguntar si mentir o no. No. No te tienes que por qué preguntar si evangelizar o no. Evangeliza. Obedece. Un día prediqué un sermón que se llamaba Obedece a la tía. T-I-A. Obedece a la tía. Totalmente, inmediatamente y alegremente. Obedece a la tía. Totalmente, inmediatamente y alegremente. Es la única manera de poder integrarnos al plan de Dios. Dios te está convocando a su plan. Obedece a la tía. Intégrate. Participa, forma parte del proyecto de Dios. Te toca levantar una silla, levántala. Te toca barrer el templo, bárrelo. Te toca dirigir, dirige. Te toca llevar la despensa, llévala. Te toca ser misionero, ve de misionero. Te toca liderar una iglesia, lidera la iglesia con amor y temblor. ¿Qué te toca hacer? Hazlo. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá el Señor. ¿No sabes a dónde te va a llevar tu próximo? Sí, Señor. Heme aquí. 3 consejos: disponibilidad, sinceridad y obediencia. Debes estar disponible, debes ser sincero y debes obedecer a Dios para integrarte a su gran plan. Esos son los 3 consejos que nos da Ananías. Ananías nos da una visión perfecta de lo que es un discípulo temeroso, pero obediente. Y cuán importante es en estos tiempos, hermanos, de miedo, de crisis, de duda, de falsas noticias, de, perdón, debo decirlo, de falsos profetas, ya abriendo el tercer, cuarto sello del Apocalipsis en este mayo. O sea, sí hay un discurso de miedo en las redes sociales por parte de personas cristianas. Por favor, niéguese al miedo, venga a la valentía. Niéguese al miedo, venga a la obediencia. Esté disponible, sea sincero con Dios y obedezca. Porque la única manera de integrarte al gran plan que Dios tiene preparado para todo lo que está pasando es obedecer. Desobedecer es quedarte afuera del gran plan, de la gran jugada, del gran estratega que es nuestro Señor. Ananías obedeció a pesar del miedo. Ananías estuvo disponible y Ananías fue sincero. Señor, ¿pero cómo? Dios le da una explicación amorosa.
Amados hermanos, hasta aquí el devocional. Yo le ruego en el nombre de Jesús que sigamos orando por nuestra iglesia, la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Envío un caluroso saludo a todos los hermanos fuera de la ciudad de León que nos están viendo, a donde quiera que lleguen. El otro día me puse a saludar gente y ahí me regañaron. No me saludaste a mí. Perdón, amados. Les amamos a todos. Queremos que todos, así como entramos a esta pandemia, salgamos todavía más fortalecidos. Que las iglesias que entraron pues debilitadas en sus relaciones, debilitadas en su economía, debilitadas en su proyección, salgamos todavía más fuerte, porque este movimiento es del Señor. Y si Él no se para, y si Él sigue avanzando, nosotros nos movemos con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, bendice a todos mis hermanos que están viendo este video, allí en su lugar, ya sea en repetición o en vivo, que tu palabra en sus corazones de fruto eterno para vida eterna. Te lo ruego, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.